Bueno, son las 5, no he comido. Pedro Sánchez había anunciado que hoy comparecería ante los medios a la 1 de la tarde. Y no apareció. Después informaron que posponían la comparecencia hasta las 3. Y no apareció. Luego que definitivamente comparecería a las 3:40. Imagino que decidieron que fuera a las 3:40 y no a las 3:45, porque son perfectamente conscientes de que somos muchos españoles los que se la queremos hincar a Sánchez. Y las rimas no son nada recomendables cuando te quiere joder tanta gente. Así que seguramente por eso decidieron que la hora idónea sería las 3:40 y no las 3:45. Pero nada, que a esa hora tampoco apareció. Y dieron las 4, las 4:05 y las 4:10, y me gustaría poder decir que desnudos al anochecer nos encontró la luna. Ojalá todo esto fuera una canción de Sabina sonando a todo volumen mientras arde Roma. Pero no, amigos, no. ¿Qué va? No es Sabina lo que suena. Lo que suena es un requiem de Mozart. Y respecto a lo de arder, como ya sabrán ustedes, Roma ya ardió cuando le tocó hacerlo. Así que parece que algunos se han empeñado en que ahora somos nosotros los que tenemos que arder, por ser leales y no romper con las tradiciones de nuestros ancestros. Sencillamente porque es nuestro turno. Por cierto, ¿cuándo nos van a pedir perdón los romanos por la conquista? En fin, hoy alguien me preguntaba por WhatsApp si estaba nervioso por lo que fuera a decir Sánchez en su comparecencia. Yo respondía que no, que nervioso no, que tal vez expectante, que tratándose de Sánchez no me extrañaría nada que se colocara en el atril, quiero decir que se ubicara, no que se colocara. Ya saben que tratándose del PSOE hay que andar con pies de plomo con el uso de ciertos verbos. Que se ubicara junto al atril y que, sin mediar palabra, se metiese la mano en el bolsillo de la chaqueta de su traje de Joker, sacara un arma y que se pegara un tiro en la sien. Wishful thinking, diría un pirata inglés. Pero no, yo no quiero que Sánchez esparza sus sesos por las paredes de la sede del PSOE. Eso me causaría una gran indignación. Yo quiero que pague durante años, durante muchos, hasta que yo me muera, por lo menos. Un balazo para un monstruo que ha vendido su patria a pedazos es una repugnante ración de viscosa e inmerecida misericordia. Pero, como digo, tratándose de Sánchez, ¿y por qué no? Llega más de 3 horas tarde, se acerca al atril, saca una pipa, se da matarile y ¡pum!, se convierte en mártir. La extrema derecha española, compuesta por jueces, periodistas y ciudadanos, presiona tanto al presidente del gobierno que este no tiene más remedio que volarse la cabeza frente a las cámaras de televisión. ¿Se imaginan? Pues yo sí. Y eso es lo que le decía al que me preguntaba, que tratándose de Sánchez, cualquier cosa. Si ha sido capaz de decir que unas pintadas en la sede de su partido son atentados contra su organización, pues imagínense de lo que es capaz esta gente. Estoy seguro de que estos hijos de perra, hasta cuando tienen un gatillazo con la parienta, le echan la culpa a la extrema derecha. Creo que Sánchez ha hablado mucho, pero el mensaje fundamental lo ha dado sin hablar, haciéndonos esperar más de 3 horas y cuarto. Los ciudadanos esperan que comparezca a una hora determinada, pero Sánchez comparece cuando le sale de los cojones. ¿Ven por dónde voy? Los ciudadanos esperan que Sánchez dimita en una fecha determinada y Sánchez dimitirá cuando le salga de los huevos. Después de ver su comparecencia, puedo decir que no me equivocaba al pensar que, tratándose de Sánchez, cualquier cosa era posible. Y no he estado muy lejos con eso de que pudiera empuñar un arma. El pequeño matiz es que no se la ha puesto en la sien, sino que ha apuntado a las cámaras. A ustedes, a mí, a todos los ciudadanos. Y es que Sánchez, entre ustedes y yo, no tiene perfil de mártir, pues no conoce causa por la que convertirse en tal cosa, salvo su propia causa en consonancia con el profundo e infinito amor que guarda por sí mismo. Déjenme que les cuente algo, pero siéntense si están de pie, y si ya están sentados, agárrense. En 2018, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaron un libro clave que les ayudará a entender en qué punto está España con Sánchez, o más bien, en qué punto está Sánchez con España. El libro se llama ¿Cómo mueren las democracias? La obra explica los peligros que acechan a los sistemas democráticos y hoy, mientras escuchaba al Felón,
se me ponía la piel de gallina recordando algunos fragmentos. Escuchen, porque lo que les voy a narrar a continuación no es una opinión, son hechos, señales claras. La rueda de prensa de Pedro Sánchez no ha sido un simple discurso, sino una hoja de ruta llena de advertencias. En la obra, Cómo mueren las democracias, los autores mencionaban 4 indicadores clave de comportamiento autoritario. Presten atención, aunque tampoco hace falta ser experto para atar cabos. Dice la obra: a partir del trabajo de uno de los autores, hemos concebido un conjunto de 4 señales de advertencia conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político, 1. rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. 2. niega la legitimidad de sus oponentes. 3. tolera o alienta la violencia. 4. indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Indicador número 1. rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego. ¿Rechaza la Constitución o expresa su voluntad de no acatarla? ¿Sugiere la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas como cancelar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos? Respecto a esto, veamos lo que ha dicho Sánchez. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. Lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país. Y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España. Lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. ¿Qué es democrático para Sánchez? Lo que le conviene. Exigir responsabilidades por corrupción no es democrático si viene de lobbies oscuros, léase la prensa que investiga y la justicia. Lo verdaderamente democrático es que Feijóo y Abascal le presenten una moción de censura. Es decir, lo verdaderamente democrático es que Feijóo y Abascal le presenten una moción de censura. Y para esto hay diversas opiniones. Unos opinan que funcionará, que al menos algunos tendrán que retratarse, y otros dicen que una moción de censura solamente supondrá un balón de oxígeno. Sánchez les lanza un balón que sabe que no pueden atrapar, o que si lo atrapan les generará conflicto. Mientras lo que dice entre líneas es que cualquier otra jugada es antidemocrática. Para Sánchez, la democracia no es un juego con reglas claras y contrapesos, es su tablero particular, donde solo valen sus movimientos. Si el árbitro no pita lo que él quiere, el árbitro es un golpista. Así de sencillo. Indicador de autoritarismo número 2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos. ¿Describe a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido? ¿Afirma que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante? ¿Describe sin argumentos a sus rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento de la ley o potencial para incumplirla los descalifica para participar de manera plena en la esfera política? Que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición
que ha tenido la historia democrática de nuestro país en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Y aquí Sánchez no oculta su juego. No se limita a criticar las políticas de la oposición, deslegitima su propia existencia como alternativa. ¿Recuerdan aquello de ustedes jamás volverán a gobernar en este país? Calificar a la oposición como la peor de la historia democrática y pintar a PP y Vox como una amenaza existencial para el país es un manual de deslegitimación. El objetivo no es debatir, sino calificar al rival como un peligro para la nación. Y curiosamente, se permite acusarlos a ellos de ser unos amantes de la destrucción personal y política del adversario, mientras él mismo se dedica a ello con una maestría digna de estudio. Es el o yo o el caos. La táctica de siempre. Indicador número 3. Tolerancia o fomento de la violencia. ¿Tienen lazos con bandas armadas o con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales? ¿Han patrocinado ellos mismos o sus aliados de partido linchamientos a adversarios? Hagan memoria. ¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidos negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades? ¿Han elogiado o se han negado a condenar otros actos destacados de violencia política, tanto pasados como acontecidos en otros lugares del mundo? Alguna de las partes que podemos vincular con esto sobre lo que ha dicho Sánchez en su comparecencia de hoy reza así. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Nuestras casas del pueblo, este fin de semana de nuevo, han sido de nuevo atacadas, atentadas. No he visto, si me permiten, esa crítica, ustedes legítima que hacen a mi organización por estos casos. Yo no he visto a los medios de comunicación criticar estos atentados que se están produciendo de manera sistemática en las casas del pueblo de mi organización, del Partido Socialista. Y desde luego tampoco he visto al Partido Popular, de Vox no espero nada, lógicamente, condenar y solidarizarse con los ataques sistemáticos que el Partido Socialista viene recibiendo y viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Tengo que decirles que me produce indignación, me produce repulsa y me produce también tristeza el que la contienda política, la definición del adversario político haya pasado a ser la del enemigo político y por tanto la de justificar, aunque sea tácitamente, los atentados que están sufriendo compañeros y compañeras del Partido Socialista y las casas del pueblo en mi organización. Sánchez se presenta como víctima, lamentando la enemistad política y los atentados contra las casas del pueblo. Sin embargo, lo que los autores señalan es la selectividad de la condena. ¿Dónde están sus condenas firmes y explícitas a los escraches, a los señalamientos a jueces, a los ataques a la prensa crítica, a la violencia verbal de algunos de sus socios? La retórica de polarización que el propio gobierno y sus aliados alimentan, definiendo al adversario como fascista o extrema derecha, es un caldo de cultivo para la tensión. Que le pregunten a Rocío de Mer y aquel ketchup sobre su ceja. Denunciar la violencia cuando te afecta, pero mirar para otro lado cuando la ejercen los tuyos o tus afines, es una forma tácita de fomentar, o al menos no condenar inequívocamente la violencia política. Como bien decía al inicio, calificar de atentados unas pintadas ilustra esta hipérbole selectiva. Indicador número 4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. ¿Lo tienen fresco en sus cabezas? ¿Han apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar las leyes por libelo o difamación, o aprobar leyes que limitan los derechos de manifestación, las críticas al gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas? ¿Han amenazado con adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra personas críticas pertenecientes a partidos de la oposición, la sociedad civil o los medios de comunicación? ¿Han elogiado medidas represivas adoptadas por otros gobiernos, ya sea en el pasado o en otros lugares del mundo? Hay tantos ejemplos que pone la piel de gallina. Nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas,
ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Soluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Sánchez nos asegura con la solemnidad de quien jura sobre la Constitución que él no hará lo que otros hacen, perseguir periodistas y amenazar medios. ¡Qué asco tan grande! Una promesa que suena a burla cuando la realidad ya pinta otro cuadro. Su propia reflexión de hace unas semanas, la demonización constante de la derecha mediática y la legitimación de iniciativas como aquel manifiesto de periodistas contra los bulos que señalaba directamente a la prensa crítica. Eso son formas de amenazar y restringir, no con leyes directas, pero sí con el desprestigio y el señalamiento desde el poder. Cuando un presidente utiliza su púlpito para dibujar a la prensa libre como un lobby oscuro o un generador de bulos, está enviando un mensaje claro: quien me critique está atacando la democracia. Y señoras y señores, llegados a este punto, no sé qué opinarán ustedes sobre todo esto, pero déjenme que vaya bajando la persiana, cerrando con una anécdota. Una leyenda urbana que circula por los Estados Unidos. Resulta que una mujer, después de lavar a su caniche, decidió secarlo en el microondas. El animalito murió y se fue al cielo de los perritos. Ella demandó al fabricante del microondas por no advertir en el manual que no se debían secar animales. Y ganó un montón de millones de dólares. ¿Quién, en su sano juicio, cualquiera podría preguntarse, secaría a su perro en el microondas? Sánchez. Sánchez lo haría. Si Sánchez tuviera la certeza de que Cerdán cabe en el microondas y que al meterlo ahí dentro con el grill a toda pastilla pudiera borrar cualquier rastro de pruebas, no les quepa duda que lo haría. Así que sí, por supuesto que Sánchez metería al caniche en el microondas, incluso aunque no fuera para secarlo. Y en esta historia, en la de España con Sánchez frente al microondas, imagino que ya saben ustedes quién es el caniche.